Muy bien, pues vamos a empezar ahora por la tarde, la sesión última, que es la mesa redonda. Yo recuerdo, esta mañana la ha abierto el doctor Fernando Fariñas explicando la inmunosenescencia. Luego hemos hablado de inmunosenescencia y gripe, de inmunosenescencia y coronavirus, y finalmente de los aspectos de la sociedad ante las vacunas, los aspectos regulatorios de las vacunas y la evolución de los temores, de las dudas y los anti-vaccine que le ha dado el doctor Roy Piñeiro. Yo le voy a ceder la palabra momentáneamente, porque como ha estado, digamos, castigado en el plasma al doctor Fernando Fariñas, que ha sido tan puntual y estaba esperándonos y nos ha llamado, para que si se le ha olvidado algún mensaje o recao que quieras decir de esta mañana, que te hemos apretado con el tiempo, pues que lo digas ahora. Aparte de que animo a todos los demás que estáis escuchando a que las preguntas que tendríais esta mañana, que algunas han quedado probablemente sin atender porque íbamos justos de tiempo, que se planteen ahora, ¿de acuerdo? Cuando quieras, Fernando. Como le decía Raúl, yo creo que no me ha quedado mucho por decir, aunque he ido bastante rápido, lo siento. Pero lo que sí quería hacer un apunte sobre lo que habló esta mañana Raúl, de la diferencia que existe a nivel inmunológico de respuesta, tanto de vacunas como de infecciones, entre hombres y mujeres. Los estudios que se han hecho, tanto en mujeres jóvenes como en mujeres mayores versus hombres jóvenes, hombres mayores, donde se han analizado, se han estudiado un montón de parámetros inmunológicos y de respuesta a infecciones y vacunas, han hecho que lleguemos a la conclusión desde hace tiempo que las mujeres ganan por goleada a los hombres en cuanto a su capacidad inmunológica. Y esto tiene un par de consecuencias, una muy buena y otra muy mala. La mala, vamos a empezar por la principal, para después acabar por la buena. La mala es que cuando el sistema inmunitario de una mujer se equivoca, pues evidentemente va a tener una trascendencia mayor y una gravedad mayor que cuando ocurre en un hombre, en el sentido de que, y me estoy refiriendo a que la inmensa mayoría de las enfermedades autoinmunes acontecen en las mujeres. Pensad que de cada 10 personas con lupus, 9 son mujeres, ¿no? Y solamente en algunas enfermedades autoinmunes, como la espondilitis anquilosante, HLA-B27 positiva, es donde tenemos más o menos un 50-50. En el resto ganan las mujeres siempre por goleada. Y esto es en la traducción o el reflejo de esa inmunidad que, teniéndola evidentemente más potente, pues también es verdad que cuando se equivoca generando un mayor desastre. Pero por otro lado, sí que es verdad que las mujeres tienen una mayor capacidad de defensa frente a las infecciones, y también en muchísimos estudios se ha observado de que tienen mayor capacidad para producir mayores y mejores respuestas, tanto humorales como celulares, a la vacunación. ¿Esto qué implica? Pues lo que ha dicho Raúl esta mañana, ¿no? Se tiende a una vacunología personalizada, donde ya se está hablando en sendos artículos de la posibilidad de utilizar para mujeres, aunque esto quizá políticamente sea un poco incorrecto, pero para mujeres dosis menores de vacunación, porque con dosis menores se va a conseguir los mismos niveles de protección que en el hombre, y además se va a reducir de forma considerable la reactogenicidad, que también en mujeres está incrementada con las vacunas, y lo hemos visto también con las vacunas de la COVID-19, ¿no? Así que yo creo que es lo único que me queda por apuntar. Ya el resto, las preguntas que queráis. Pues me alegro que hayas comentado eso, porque cuando mandamos ese artículo, que fue hace aproximadamente 2 meses, nos mandaron, Frontiers of Immunology nos mandó las 3 respuestas de los 3 referees. Uno nos anatemizó y nos dijo que teníamos que ir a arrojarnos a la hoguera del infierno. Y otros 2 les encantó, y uno de ellos, además, dijo esto que estás tú diciendo, ¿no? Que nosotros no lo apuntamos en la discusión porque ya habíamos apuntado generalmente que los ensayos de vacunas se debía tener en cuenta el género o el sexo para igualarle los dos. Y realmente luego el editor pues debió confiar en las 2 opiniones, que lo razonaban bien, y al otro, que estaba muy enrabietado con eso de que había diferencias en la respuesta inmune entre hombres y mujeres y que eso no era cierto, pues hombre, yo no sé si será cierto para todas las vacunas y para todos los microorganismos, pero al menos en la gripe, en un estudio que engloba 12 temporadas
y más de 2000 y pico sueros que se han analizado por 5 antígenos cada uno de ellos, pues el estudio de las mujeres mayores de 60 y tantos años tenían mucha mejor respuesta que los hombres de esa edad, y eso está ahí. Y entonces está ahí. Me alegro de no solo de gripe, hepatitis B, fiebre amarilla, etcétera, ¿no? Es decir, hay un montón de vacunas donde las mujeres ganan siempre por goleada, y esto es lo que ha hecho de que muchos se estén planteando esto, porque además sería un ahorro. Figúrate si las dosis efectivas, la dosis mínima efectiva en las mujeres fuera pero sobre menor, todo, ¿no? A mí me parece muy importante lo que has dicho de que en el momento que reduces el antígeno, reduces incluso posibilidades de efectos adversos. Efectivamente. Claro. Y ahorras antígenos para tenerlo para otras personas. Sí, por supuesto. No sobran precisamente las vacunas, ¿no? Por supuesto. Con lo cual, yo creo que sería bueno. Eso, pero es que la biología es así, va independiente de la política y de tal, ¿no? Una cosa es que seamos todos iguales a nivel social, político, de trabajo, etcétera, y otra cosa es que en la biología, además, es que las mujeres ganan por goleada, sigo diciéndolo, ¿no? Sí. Bueno, preguntas de la sala. A cualquiera de los ponentes, al profesor Fariñas, a mí. Sí. Toma. Ahora sí. No, es que lo han dejado silenciado. No, a ver, es una pregunta, Sonia, para ti. A ver, si yo he entendido bien cuando estabas ahí hablándonos, que dices, si estamos vacunados, no se contagian, no contagiamos. Entonces, yo recuerdo el año pasado que también estuve en un curso aquí, a Margarita de Val, diciendo exactamente como, no lo contrario, pero diciendo, a ver, que la vacuna no quiere decir que ya no vamos a contagiar. Una persona está vacunada, pero puede tener un contagio y puede ser portador sin sufrir gravemente la enfermedad, pero sí que puede seguir contagiando, y es imprescindible que sigamos con las medidas hasta que esté vacunado pues todo el mundo o la mayor parte. Entonces, en eso... Bueno, yo creo que un año es un mundo antes y después. Tenemos que trabajar primero sobre la invidencia científica que decía antes Roy, y ha habido que tomar decisiones o predecisiones basándonos en una información efectivamente muy escasa, como dice Raúl, y además presuponiendo escenarios. Entonces, muchas vacunas funcionan exactamente igual que funcionan las de la COVID, que tienen una efectividad determinada para prevenir la infección, luego tienen un poquito más de efectividad para prevenir las manifestaciones clínicas y tienen una efectividad superior para prevenir los casos graves. Es decir, la efectividad vacunal no es un número único para las vacunas, depende del qué estemos midiendo. Si estamos midiendo infección, van a estar en un rango; si estamos midiendo manifestaciones clínicas, van a estar en otro; si estamos midiendo casos graves, van a estar en otro rango. Entonces, evidentemente yo no voy a contradecir a Margarita del Val, porque la información que tenía ella en ese momento y la que tengo yo a día de hoy es muy diferente. Entonces, en el primer momento en el que se pone de manifiesto, porque sí que es verdad que yo le he oído a Margarita mantener este mensaje más allá de lo razonable. Y lo razonable es, cuando hay evidencia científica de lo contrario, uno debe corregirse. Y debe asumir que, evidentemente, cuando tú tienes que lanzar un discurso en ausencia de evidencia, lanzas el más prudente, pero cuando tienes evidencia que te dice lo contrario, tienes que modular tu discurso. Entonces, cuando se presentan los datos de Pfizer a la FDA, que fue una presentación pública, Pfizer no reclama, bueno, es una mala traducción del inglés, no solicita la indicación de prevenir infección. Pero con los datos que presenta Pfizer se observa, en las curvas de Kaplan-Meier, se observa que desde la primera dosis previenen la aparición de personas con PCR positiva, porque vacunaban con primera dosis, y a las 3 semanas a los vacunados, bueno, a los vacunados y a los no vacunados les hacían, a los vacunados y a los no vacunados les hacían una PCR inmediatamente antes de vacunarlos de segunda dosis. Bueno, pues ahí ya ven que el porcentaje de PCR positivos
inmediatamente el mismo día de ponerse la segunda dosis ya era inferior en el grupo de vacunados que en el grupo placebo. Es decir, aunque no solicitan la indicación para prevenir infección, el primer ensayo clínico de gran tamaño que se presenta a la FDA ya demuestra que las vacunas frente al COVID previenen la infección. Entonces, mensaje de cara, bueno, de hecho ahora mismo los CDC desde hace tiempo ya tratan muy diferente a un contacto estrecho cuando está vacunado que cuando no, aquí en España también lo hacemos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora mismo ya la evidencia de que las vacunas protegen frente a la infección es incontestable. ¿Al 100%? No. Claro. Entonces, mientras la circulación del virus sea elevada, yo creo que las medidas tanto sanitarias no farmacológicas, es decir, cribados, test de antígenos, rastreo, esas son medidas sanitarias no farmacológicas, como uso de mascarilla, distancia social, etcétera, etcétera, como restricciones que hayan demostrado efectividad, porque, ojo, yo esta mañana la pregunta que le he hecho a la directora de la Agencia Española del Medicamento se la he hecho en términos genéricos, pero con toda la intención. Estamos tomando, estamos tomando, y digo estamos porque yo soy parte del sistema. Yo trabajo en la Comunidad de Castilla y León, en salud pública, y estamos desde las administraciones imponiendo unas restricciones a las economías y a las libertades personales que no hemos sido capaces de demostrar si funcionan o no. Más grave todavía, que no hemos evaluado si funcionan o no y que seguimos tomando cada vez que nos llevamos un susto. Entonces, las que se han demostrado, adelante. Las que no se han demostrado, pues por lo menos deberíamos empezar por evaluarlas. Pero relajarnos, todavía no hemos alcanzado la inmunidad de grupo como población y eso no podemos hacerlo. ¿Y esto que me dices de la vacuna esterilizante se aplica también a las otras que hay, la de Moderna, AstraZeneca? Sí, bueno, luego se ha visto, a ver, ahora mismo, por ejemplo, de las que más datos hay, son de las que más dosis se han puesto y de las que se han puesto en países con mejores sistemas de vigilancia. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, hay muy buenos datos para las efectividades de variante Delta que se han visto con Pfizer y con AstraZeneca en Reino Unido. Contra variante Delta, para prevenir hospitalización es suficiente con una dosis, para prevenir tanto infección sintomática como infección asintomática son necesarias las dos dosis para tener unas efectividades más o menos bueno, pues aceptables, es decir, por encima del 80% más o menos. Digo aceptables porque no alcanzan lo que alcanzaban para las variantes, la original, la cepa Wuhan original o para cepa alfa, que bueno, pues se comportaban bastante bien las vacunas. Con Moderna los datos que nos vienen son más de Estados Unidos y los datos de Estados Unidos son fundamentalmente con variante Wuhan, sí, californiana, californiana ahora, pero sobre todo Wuhan original. Y para Wuhan original eran capaces también de prevenir infección. Y me falta Janssen. Pues de Janssen no te sé decir qué efectividad tiene porque no conozco estudios de efectividad para prevenir infección sintomática. El de Sudáfrica, que salió en New England. Era para prevenir infección. Sí, el objetivo primero era para prevenir infección y fue donde tuvieron que parar el estudio porque tenían por debajo, me parece que era del 10 o el 20, pero infección. Claro. Sin embargo, hospitalización y eso era mucho mayor. Sí, claro, Janssen, o sea, en estos momentos, Janssen es una apuesta un poco arriesgada. Porque es es buena vacuna para prevenir casos graves, pero con una dosis, la duración a largo plazo y la capacidad de prevenir infección, en el momento que hay variantes, vamos a ver, la respuesta que se monta, yo creo puedo que decir no es algo igual de de Janssen, buena. no porque he hablado con ellos, que sí que he hablado, pero vamos a ver, aquí ha habido distintas apuestas. Ha habido una apuesta primera por a ver quién ganaba la carrera, ahí quién tenía la primera vacuna, y eso ya sabemos quiénes estaban las chinas, estaban incluso los rusos de otra manera, y estaban las americanas, Pfizer y Moderna. Pero luego ha habido otras que yo llamo de segunda generación que han ido. Mirad, hay una cosa que el otro día nos dijo Hilaria Capua, que no es cualquier persona, es una persona
que ha sido senadora, pero ha sido la mejor investigadora que ha habido sobre gripe aviar y sobre gripe. Estuvo trabajando en Cairon y la acusaron cuando se metió en política de haber facilitado pues una cosa que hacemos todos los virólogos, cepas de gripe que tenía en su laboratorio y tal, y la dijeron que estaba exportando virus y tal, y se fue a Estados Unidos y ya no ha vuelto. Está en Estados Unidos y nos dio una conferencia como la de hoy de Fernando. Dijo, mira, el mundo necesita ahora, lo que necesita fundamentalmente es una vacuna que aunque tenga un 60% de efectividad, fijaros, no estoy diciendo de eficacia, estoy diciendo de efectividad en la realidad, en el estudio de campo, sea termoestable. Nada más. Termoestable. Porque hasta que todo el mundo de los continentes no esté debidamente o más o menos protegido, el mundo de los países ricos y prósperos como el nuestro no será igual aunque lo queramos. Ni los viajes, ni el trading, ni nada de eso. Entonces, volviendo a Janssen, Janssen fue esta de segunda generación y dijo, bueno, yo voy a hacer una vacuna de una sola dosis, voy a hacer una dosificación. ¿Por qué? Porque, mirad, las vacunas de vectores tienen una propiedad intrínseca. Y es que me corrija Fernando, que ahí yo te pido ayuda, dan como un impulso, son vacunas DNA, que tiene que transformarse en RNA y en RNA en proteína. Es muy natural el proceso, es muy biológico, DNA, RNA mensajero y RNA de transferencia y proteína. Y entonces es como un balón que le echas a andar en un suelo muy liso, como estos que juegan al curling, ¿no? Y que van a llevar, y entonces se va deslizando. Acaba de salir un preprint en Lancet hace 3 semanas en que la vacuna de Vascetria, la que es de AstraZeneca, la segunda dosis a 45 semanas, es decir, 1 año menos 7 semanas, da un booster mucho mayor que a 12 semanas. Seguro que toda la mayoría está diciendo, coño, ¿y por qué no se pone a 45 semanas? Por lo que acaba de decir la doctora Tamames. Porque ahora tenemos la variante Delta, o tienen la variante Delta, y necesita un empujón más, aunque no se fuera el empujón más efectivo. Porque lo mejor es enemigo de lo bueno. Y lo que necesita ahora es lo bueno, no es lo mejor. Y de todas maneras, Janssen probablemente está pensando en 1 año, cuando tenga que revacunar, y probablemente la revacunación de Janssen o un booster de Janssen dentro de 1 año o dentro de lo que sea va a producir un incremento de antígenos, de anticuerpos. Sí, pero además es que Janssen desde el primer momento ha puesto en marcha 2 ensayos clínicos. Ha priorizado el Ensemble 1, los ensayos clínicos pivotales muchas veces las compañías les ponen nombres propios. Y los ensayos clínicos de Janssen se llaman Ensemble. El Ensemble 1 es el que han priorizado, es el que han presentado al procedimiento de autorización acelerado y es la apuesta de la compañía, porque además ellos consideraban que ofrecían rapidez. Bueno, de hecho, no sé si sabéis que la mayor parte de la gente que ahora está solicitando la vacunación con motivo de viaje internacional por trabajo, estudios, etcétera, etcétera, que es uno de los criterios, le ponen Janssen, porque Janssen lo que ofrece es pasaporte COVID en 15 días, y no que los que nos hemos puesto otro tipo de vacunas, pues hasta los 15 días de la segunda no hemos tenido esa supuesta inmunización. Entonces, Janssen hace otra apuesta, pero, ojo, hace otra apuesta, pero pone huevos en la cesta de al lado, porque desde el primer momento tiene en marcha el ensayo clínico Ensemble 2 con doble dosis. Entonces, bueno, de momento Janssen tiene una autorización de una única dosis, pero a lo mejor no piensa ni siquiera esperarse a la revacunación, sino a que en el momento que tengan capacidad de producción suficiente y que se normalice la situación, el salto de Janssen pueda pasar a ser también de doble dosis. O sea que eso todavía está por ver. Bueno, pues yo tengo preguntas para todos los ponentes, voy a ir por orden, ¿vale? Vale. Por empezar por el final. Yo quería preguntarle a Roy, aunque sé que esta pregunta a lo mejor no es políticamente correcta, pero me da igual. Me gusta. ¿Cuál es no digo en España, porque en España el porcentaje de antivacunas es muy pequeño, pero en Francia, ¿tiene que ver algo la religión, la procedencia, porque hay muchos africanos inmigrantes en Francia? ¿Tiene que ver algo la procedencia de los antivacunas o son, digamos, de origen europeo los más antivacunas? Pues no es que no sea correcta. Realmente yo conozco los motivos
por los que los niños de la Sierra Madrileña no se quieren vacunar, o los padres de los niños de la Sierra Madrileña, que son los que exponemos en un artículo que está publicado en Anales de Pediatría. El objetivo del proyecto Inmuniza era analizar los motivos en toda España, y me consta que la religión no es un motivo importante en nuestro país, pero sí que lo es en otros. No te diría Francia en particular, sí te diría, por ejemplo, Holanda. Cuando digo aquí en España es poco habitual, es que en la Sierra Madrileña el 0% de los padres que no querían vacunar a su hijo decían que era por motivos religiosos. Es decir, pero en Holanda sí que hay estudios donde es importante, desde que si hay algunas vacunas hechas con células embrionarias, que si hasta el punto de que si el máximo ha decidido que tengamos enfermedades, pues que hay que tenerlas y que no se puede ir contra natura. Hay de todo, ¿no? Entonces, es cierto que de todos los motivos que yo en el libro voy desgranando, este en particular siempre digo que es difícil, es decir, contra una creencia es difícil luchar, ¿no? Es como cuando ponía el ejemplo del 5G o que van a venir los marcianos, ahí es más complicado, ¿no? Entonces, por eso la vacunofobia tiene muchísimos frentes, por eso hay que saber muy bien cada persona por qué toma cada decisión y saber en qué aspectos podemos influir y en cuáles no. A nivel religioso nunca se me ha presentado un caso, pero yo, no sé, intentaría primero formarme un poco sobre esa religión en particular para poder convencerlos desde esa línea. Es decir, no me creo que tu Dios desee que tú quieras tener un sarampión, por ejemplo, o un COVID, ¿sabes? Porque, según dice en su libro mágico, tal, esto es lo que quiere, ¿no? Pues estar un poquito formado en esas religiones, y por eso, cuando la gente me dice, oye, ¿cuál es tu frase mágica para convencer a los vacunofóbicos? Es que no hay. Es tan sencillo como sentarse, escuchar y tener algunos conocimientos básicos de vacunas y alguna técnica de convencimiento y de negociación. Por eso cuando me plantea, bueno, ¿por qué no te vas a Francia a ver qué pasa allí? Si yo me voy encantado. Pero al final, primero tengo que saber francés muy bien para poder tener mucha dialéctica y luego ver cada caso en concreto. O sea, que es un problema que no tiene una solución fácil, eso está claro, y la religión desde luego puede influir mucho. Porque los testigos de Jehová que rechazan todas las técnicas, supongo que sí serán antivacunas, ¿o no lo son? Sí, hay una... ¿Te refieres a naturistas, homeópatas? No. No, testigos de Jehová. Testigos de Jehová. Puede ser, ¿no? Pero hay muy poquitos, es solo curiosidad. Sí. No, realmente los testigos de Jehová, el problema que generalmente son con las transfusiones de sangre, ¿no? Sí. Pero todo eso sí que está descrito judicialmente, que si está en riesgo la vida de una persona, tú puedes pedir a un juez que actúe de oficio, y generalmente los jueces van a dar la razón al científico, ¿no? Al médico en este caso. El problema es que con las vacunas no podemos hacer eso, claro. Yo no puedo llamar al juez y decirle, oye, que no se quiere vacunar por motivos religiosos, pues ellos se lo pierden. No es un tema de urgencia, ¿no? Y ahí pues está claro que la ley no puede actuar, salvo lo que comentábamos antes, situación de pandemia, cosas que ya se han dado. Ha habido pandemias de sarampión en determinadas zonas de antivacunas donde un juez sí que ha dicho que había que vacunarse. El caso de Olot con la difteria, pues también el juez determinó que había que recibir las vacunas o había que mantener una cuarentena, ¿no? Pues para esas cosas sí que están los jueces, sí que está el derecho, y hasta ahí puedo leer, porque no sé hasta dónde se puede llegar, ¿no? Siempre se enfrenta la obligatoriedad con la libertad de cada uno, y desde luego, si queréis, podemos hablar las siguientes 2 horas sobre este asunto, vacunas y obligatoriedad de vacunarse, porque seguro que aquí cada uno de nosotros tendría su propio punto de vista. Yo comparto el del Comité de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y el de la Asociación Española de Vacunología, en que desde luego en ningún caso ahora mismo en España tendría sentido la obligatoriedad de ninguna vacuna, porque España no es un país vacunofóbico, y por eso creo que se planteó incluso en Galicia la obligatoriedad frente a COVID, y está claro que es un error. Es decir, puede generar más reticencia, obligar, que mantenerlo como está hasta ahora. Absolutamente. Bueno, pues sigo de atrás adelante, si no hay de momento más preguntas. Sí que hay. Perdón, que no lo he visto. Gracias. 2 preguntas. Una, ¿es previsible que ahora que estamos subiendo la cresta de la ola hayan más episodios de brotes en residencias, eso sí, con baja gravedad y todo esto?
Eso iría un poquito en contra de la gran eficacia, ¿no?, de estas vacunas, por lo menos desde el punto de vista de reducir o eliminar lo que es la infección, ¿no? Y segundo, el tema de las vacunas de gripe. Yo me vacuno todos los años. Por lo que has comentado, puede haber un efecto incluso que no sea muy positivo el hacerlo tan seguido. Sería inteligente o hacerlo en años alternos, o esperar un poquito que haya más, o seguir las recomendaciones hasta ahora. Independientemente, son dos preguntas distintas. Independientemente, que yo estoy seguro que Sonia te quiere responder a la pregunta. Sí, no sé si me vas a dejar, pero sí querría. Sí. No, yo no lo voy a tocar, y ya te digo por eso, porque espero que luego yo, si quieres, pueda añadir algo, pero no lo voy a tocar. Pero la de gripe quizá me he explicado mal. La paradoja de Hoskin y Keitel, o la revisión de la paradoja de Hoskin y Keitel, que Hoskin publicó una cosa y Keitel otra, hace muchísimos años, cuando no se tenía conocimiento de lo compleja que es la respuesta inmune a los virus de la gripe. Fíjate bien que son virus que han hecho el salto antigénico en 1918, gripe española, salto de especie nuevamente en gripe asiática en 1957, salto nuevamente de especie y reordenamiento genético entre genes de un virus del pato y genes de un virus humano en 1968, y otra vez triple reordenamiento genético entre variantes porcinas y algún virus humano en la pandemia de 2009. Fíjate, estamos hablando de vacunas que a lo largo de todo ese tiempo han tenido eso. La paradoja de Hoskin y Keitel dice que los resultados de aquellos trabajos que parecían contradictorios no lo son en absoluto. Lo que sucede es que en el tiempo nadie puede controlar que cuando tú te vacunas de gripe, por ejemplo, esta temporada próxima, el virus que circula es muy alejado o más alejado del que te han vacunado, o más próximo al que te has vacunado anteriormente. Si tú te has vacunado el año pasado de una vacuna que es muy próxima al virus que circula este año, pues realmente cuando te ponen la vacuna de este año se captan todos los anticuerpos, pero realmente estás protegido. Lo que pasa es que, como luego ha sido un booster prácticamente lo que has sufrido, probablemente eso dura menos que cuando realmente lo que va a circular este año es muy diferente al año pasado, y a ti la vacuna que te ponen, evidentemente, es muy distinta de la que había el año pasado. Y tu respuesta es mayor porque se tiende a reconocer, en la gripe sobre todo, los antígenos, que son muy diferentes de los del año anterior. Esa es la paradoja de Hoskin y Keitel. Y perdona que quizá no me he explicado. Es difícil de entenderlo. Yo lo he explicado en muchas conferencias y no se entiende bien. Es difícil complicarlo. La verdad es que hay un esquema que te explica el balón de células inmunes y cuándo están en un lado o en otro. Vale. Es la pregunta para ti sola. Bueno, hombre, bueno. Bueno, a ver, en cuanto a los brotes, me da igual en residencias que en cualquier otro entorno en el que las tasas de ataque estén incrementadas por factores que tienen que ver más con el tipo de interacción que se produce entre las personas. Si alguien sale de aquí pensando que la existencia de un gran brote de COVID invalida la efectividad vacunal, es que yo he fracasado estrepitosamente en mi presentación, ¿vale? A ver, la efectividad vacunal, os he intentado explicar que tiene que ver no solo con la efectividad que tiene sobre un sujeto, sino con la efectividad que tiene sobre el colectivo. Entonces, ¿existen bolsas de susceptibles en la población? Bueno, pues ahora mismo tenemos dos tipos de bolsas de susceptibles. En las poblaciones vacunadas tenemos las personas que no han sido capaces de desarrollar una respuesta suficiente como para impedir la transmisión, ¿vale? Esas bolsas de susceptibles podrían generar un brote de infectados que, de hecho, estamos viendo que no se traduce en un brote de casos graves, un brote de muertes, ¿vale? Eso se va a dar
con especial virulencia cuando nos encontramos en entornos cerrados, como puede ser un centro de mayores, en el que antes hablábamos precisamente de que los mayores entre ellos a lo mejor no tienen tanta relación, pero sí que tienen relación con un cuidador común que está en contacto muy estrecho con excretas que pueden tener unas cargas virales muy elevadas. Pues todo lo que ha generado el que tengamos unas tasas de ataque que en la Comunidad de Madrid superan el 50%. Entonces, esas condiciones no solo no han variado, sino que ahora, gracias a la vacunación y después de la tortura a la que hemos sometido a nuestros mayores durante todo el año anterior, se han levantado muchas de las medidas absolutamente leoninas y, en mi opinión, rozando lo inhumano, a los que se les ha mantenido a estas personas, de no recibir visitas familiares, no tener ningún tipo de contacto físico, bueno, pues cuestiones que, como te digo, en mi opinión, rozan casi la tortura. Bueno, pues muchas de estas medidas se han retirado ya de las residencias de mayores, y en caso de que tengan la desgracia de que se les presente un evento superdiseminador, es decir, que una persona, bien sea un residente, bien sea un trabajador de esa residencia, introduzca un brote, se va a producir ese brote. Pero eso no va ni muchísimo menos en contra de que se mantenga esa efectividad vacunal, porque la efectividad vacunal, para medirla, no hay que medirla en fallos vacunales, hay que medirla en fallos vacunales en proporción a la gente que se coge la enfermedad entre los no vacunados. O sea, no se puede decir que como se han infectado 28, la vacuna no vale. ¿Cuántos se han infectado entre los no vacunados? Perdón. Vale. Sí, pero de esos 28 que se infectaban en nuestra residencia que tenemos al lado del hospital, de esos 28 morían 14, ahora no. Claro. Está clarísimo que es eficaz Sí. en ese sentido. Lo que pasa es que es más difícil ahora explicar esos brotes en población ya vacunada al 100%. Y otro colectivo mucho más sensible, o sensible ahora en este momento, y en Cataluña lo están viendo, que es el sanitario. Estamos volviendo a reinfectarnos. Claro. Y eso supone también un problema laboral y un problema de asistencia sanitaria. El sanitario es otro colectivo hiperexpuesto, que es otra de las partes que yo te comentaba. O sea, cuando el desafío que os contaba antes, la respuesta vacunal no es una respuesta vacunal de todo o nada. Si yo le estoy bombardeando a mi sistema inmunitario, que tiene montada una respuesta más o menos, y estoy continuamente bombardeándole con cargas virales elevadas, al final venzo la resistencia y termino haciendo una infección. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación, pues yo creo que lo primero es intentarle explicar a la gente la última parte que te he dicho, es decir, no podemos medir el éxito o el fracaso de la vacunación solo en términos de número absoluto de fallos vacunales. De infecciones. Claro, o sea, si solo te fijas en eso, te tendría que dar la razón, pero es que ninguna vacuna es perfecta y nadie dijo nunca que lo fuera. O sea, yo creo que esto hay que recordárselo a la gente. Desde que haya un 95% de efectividad significa que hay un 5% de personas que no montan una respuesta adecuada. Y 5 de cada 100, cuando estamos vacunando a millones, nos dejan una bolsa de susceptibles importante. Entonces, hasta que no seamos capaces de tener en la población, que eso es lo que va a eliminar la circulación, que seamos capaces de tener un porcentaje de población suficiente para que cuando el virus quiera entrar por aquí se encuentre con un obstáculo, intente venir por aquí se encuentre con otro obstáculo. Al final es lo que es la inmunidad de grupo. Entonces, hasta que no pasemos esa barrera, no vamos a librarnos de los brotes. ¿Qué es lo que pasa con el sarampión? Sarampión, en el momento que bajamos la barrera del 95, empezamos a tener brotes. ¿Es que la vacuna de sarampión no funciona? No, es que solo funciona para eliminar la circulación a expensas de la inmunidad de grupo, porque no es perfecta. Pero yo creo que el mensaje es ese. No es perfecta, pero sí suficiente cuando lleguemos a las efectividades, a la inmunidad de grupo. Yo quería añadir nada más una cosa que a lo mejor te sirve, y es que continuamente oigo hablar a los epidemiólogos comparar efectividad y porcentajes de vacunación que confieren inmunidad de grupo en vacunas o en vacunaciones o en virus que producen inmunidad esterilizante, comparándolo
con lo que es la circulación y la epidemiología de los virus respiratorios, que yo después de 42 años no la entiendo completamente. No sé por qué empieza una epidemia de gripe en invierno y no empieza cuando vienen dos argentinos, que es en invierno, o un grupo de argentinos, todos infectados. Y tampoco sé por qué acaba cuando todavía queda, comprobado serológicamente por mi grupo, un 70% de la población que no tiene anticuerpos contra la variante que está circulando ese virus de la gripe. Así que, dicho esto, cuando hablamos de inmunidad de grupo en una vacunación que no es esterilizante ni lo va a ser de momento nunca, que reduce la infección, evidentemente, y reduce los portadores, evidentemente, nos estamos olvidando que es un virus respiratorio y que la epidemiología general, el ABC, y si no os lo ha dicho nadie, os lo tengo que decir yo ahora, de los virus respiratorios, es tener siempre personas asintomáticas infectadas, que es el reservorio de la enfermedad, y cuando se dan condiciones de factores secundarios, de agregación, de humedad, de relativa tal, y población susceptible acumulada por lo que sea, pues porque hay un pueblo que ha escapado a la vacunación, o que ya no se han olvidado de vacunarles, o que ha habido un descenso de anticuerpos, se producen brotes. Y así se va manteniendo. Y eso es lo que mantiene. ¿Por qué? Porque esa inmunidad que tenemos nosotros es la que hace que solo los virus capaces de infectarnos con esa inmunidad produzcan una infección. Y de la misma manera, esas infecciones que nos infectan a nosotros con pocos síntomas, como los que ha visto el compañero que ha hecho la pregunta anterior, esos ancianos que se han infectado tendrán unas defensas mucho mayores y probablemente ya no se vuelvan a reinfectar. Eso no lo hemos visto todavía y lo estudiaremos. Así que entender que este virus, que ha venido para quedarse, será muy difícil erradicarle porque ya se ha extendido por todo el mundo, pero que la virología de las infecciones respiratorias es continuamente una balanza de inmunidad poblacional individual y el virus que se aprovecha, las variantes que son capaces de soportar esa respuesta inmune y siguen teniendo niveles aceptables de replicación suficientes para contagiar a otros. Y eso es lo que mantiene la velita que le da la llama a otro, aunque no veas ningún caso. Y eso está así. Me pidieron un editorial los de Open Respiratory y digo, lo que tenéis que hacer es preparar ya una guía clínica de las neumonías adquiridas en la comunidad en que incluyáis la COVID-19. Y acabando con el tema de comunicación, en este caso, realmente podríamos señalar culpables de que la gente ahora no entienda los brotes. Yo sí los encuentro. Es decir, por un lado vamos diciendo, fijaros, un 98%, pues yo un 99%, pues yo un 99,5%. Hemos estado vendiendo efectividades y eficacias que la gente no va a comprender después, que hay que explicarlo. La prensa, pero nosotros somos los que tenemos que comunicarlo bien y a lo mejor tampoco lo conseguimos. Una de las cosas que yo siempre digo a todos los que me entrevistan, les digo, antes de publicarlo, déjame leerlo, porque a lo mejor has entendido la mitad de lo que yo te he dicho. Y siempre lo leo y digo, mira, esto así no se puede publicar. Y eso generalmente, hombre, yo entiendo que si eres de la agencia y tienes 30 entrevistas y 20 ruedas de prensa no lo puedas hacer, pero nosotros sí podemos hacerlo. Y otra parte de la culpa, no nos olvidemos que aquí no somos mucho de COVID-0, pero muchos países están apostando por COVID-0, que tiene tanto sentido como si yo ahora os digo, vamos a apostar este año por catarro cero. Claro. Que la gente dirá, qué tontería, digo, sí. Es que hay enfermedades que reúnen características para ser erradicadas y otras que no. Y el sarampión es una enfermedad que reúne muchas más características para poder ser erradicada que desde luego la gripe, el COVID o cualquier virus respiratorio. Exacto. Entonces, el problema de por qué una noticia o algo que se comenta se hace viral o no se hace, no tengo ni la más remota idea. Y eso que yo me muevo un poco en ese terreno. No, pero a mí me gusta mucho lo que has dicho porque va en la línea directa cuando tú preguntas. Es muy difícil a personas que se han vacunado, que no tienen ninguna cultura médica, cuando les has dicho, les hemos puesto vacunas que tienen el 95% de efectividad. Eso quiere decir, joder, me ha tocado a mí, le ha tocado a estos 5 más de la esta. Hay que explicarles al mismo tiempo que los anticuerpos van bajando con el tiempo, que en todas las infecciones respiratorias los anticuerpos se produce lo que se llama evanescencia. A lo mejor en el próximo curso que hagamos, que hemos hablado de inmunoescencia, tenemos que hablar de evanescencia, porque la evanescencia es diferente. No afecta por igual a todas las clases de anticuerpos, no afecta por igual a los antígenos, a los que afectan a los anticuerpos. Es muy diferente. Pues yo creo que va en la línea lo que ha dicho el doctor Piñero de decirles, oye, no, 95% de eficiencia significa que yo te vendo un coche de 95 caballos, pero que no te digo la gasolina que gasta, depende de lo que le aceleres, de por dónde bajas o que te tires por una cuesta abajo.
Y lo que ha dicho la doctora Tamame es exactamente igual. Si tú estás en un ambiente en que estás continuamente en un challenge, en un desafío con virus en el ambiente, como pueden ser los médicos, ahí he dicho concretamente en ese editorial que una de las cosas que hay que revisar en el periodo pospandémico precoz, que todavía no hemos llegado a él, es precisamente los agujeros de la vulnerabilidad, los agujeros de la inmunidad de grupo. Porque cada vez que tenemos una variante que es capaz de infectar más, se modifica el RO al alza. Y cada vez que tenemos una variante que tiene un ligero escape, se modifica la inmunidad de grupo al alza. Así que esos dos factores hacen que si tenemos una vacuna con menos eficacia, no es que no haya que ponerla, hay que ponerla a más gente. De todas maneras, yo en este caso concreto es verdad que llegará la evanescencia, pero creo que en este momento todavía no estamos en ese punto. Es más, las evidencias que hay de momento son precisamente, yo creo que al contrario incluso, o sea, que tarda más en producirse una protección óptima de esos famosos 15 días. Es decir, la respuesta inmune sigue mejorando, por lo menos, pues mira, cuando decías lo de las 45 semanas de AstraZeneca, sí, probablemente... No, y lo ha dicho Fernando esta mañana en también, la conferencia, ganan los anticuerpos en avidez, sí, ganan en afinidad. O sea que, de momento, porque ese es el debate que queda ahí, que si alguien quiere se puede tocar, de la famosa tercera dosis. De momento no estamos en una situación de evanescencia. Hola. Hola. A colación con esto, y es otra duda ahora, otra pregunta que suelto. ¿Y eso puede ser porque como sigue el virus circulando, aunque no nos hayan puesto segunda, tercera dosis, pues seguimos haciendo un rebus natural? Me lo voy a inventar. Quiero decir que como seguimos expuestos al virus, pues igual pues esta primo vacunación que nos hayan dado, pues está como reforzándose porque el virus sigue por ahí y seguimos exponiéndonos. Esa es la primera, ¿vale? Y la segunda, que la lanzo, iba para ti, Sonia, pero bueno, la pregunta concreta es, ahora mismo a ti te dan la potestad de decir qué medidas tenemos que tomar, que tú creas que realmente funcionan. Y no me atrevo a decir que hayan sido evaluadas, investigadas 100%, pero ¿cuáles son para ti en concreto las más importantes? Porque igual yo estoy completamente equivocada y vale, quisiera debatirlo. Vamos a ver. Que me convencieras, vaya. En tema de medidas no farmacológicas ha sido muy controvertido, muy difícil de evaluar a lo largo, desde el primer momento, porque no se han tomado de manera aislada. Es verdad, una cosa que decía la directora de la agencia esta mañana es una gran verdad, y es que lo que no podemos hacer es pararnos a preparar un ensayo clínico. No es ético que hagamos que a unas poblaciones les hagamos unas cosas y a otras les hagamos otras, pero cuidado, la casuística mundial sí permite hacer análisis de qué se ha hecho en unos sitios, qué se ha hecho en otros, qué ha funcionado mejor, qué ha funcionado peor, y sobre todo, una cosa muy importante, que es qué objetivo perseguimos y qué resultados obtenemos, ¿vale? Entonces, dicho esto, para empezar, yo creo que las medidas no farmacológicas, una de las cosas que tenemos que pensar es que generan no solamente una efectividad que puede ser mayor o peor, sino que además generan un impacto social y económico. ¿Y por qué digo esto? Porque el impacto, desde luego el económico, porque va en detrimento del social. Aparte de la parte económica en sí, evidentemente cuando tú estás haciendo un daño económico estás perjudicando psicológicamente y socialmente a la persona a la que le estás perjudicando también económicamente. Esto, al final, se traduce en lo que la Unión Europea hace mucho tiempo calificó como fatiga pandémica. Y digo hace mucho tiempo porque en España miramos a Europa cuando nos da la gana, pero las autoridades españolas no han incorporado el término de fatiga pandémica hasta que no ha interesado políticamente incorporarlo, ¿vale? Pero se está hablando de fatiga pandémica en Europa desde mucho antes de que ese término prácticamente llegase a España. Entonces lo tuvieron al principio. Claro. En Entonces, dicho esto, claro, tú me dices que estuvieran evaluadas, pero es que la responsabilidad de la evaluación
también está en las autoridades públicas. Es decir, ahora se ha montado un sistema de vigilancia de efectos adversos de la vacunación. Se ha montado un registro nacional de la vacunación de COVID que es único. Hasta ahora el registro de vacunación no era único para toda España. Y eso se está haciendo muy bien, pero no hemos hecho ningún tipo de evaluación de qué ha funcionado ni de qué no ha funcionado. Yo te voy a hablar del caso concreto de mi comunidad autónoma. En mi comunidad autónoma se han tomado sistemáticamente en las últimas 3 ondas pandémicas medidas no farmacológicas muy lesivas para la economía de la comunidad autónoma cuando estaba descendiendo el número reproductivo, y la última, la de la 5ª ola, se ha tomado hoy cuando el número reproductivo estaba ya por debajo de 1. ¿Dónde quiero llegar con esto? Primero, no es que se hayan tomado tarde, porque han sido 4 semanas de ascenso. Es imposible tomar medidas adaptadas a una situación más rápidamente y con los instrumentos que tienes. A lo mejor lo que tienes que pensar es, si como decía Raúl, se está extinguiendo el incendio, porque los brotes funcionan un poco como incendios de fuego. Cuando les entra oxígeno cogen fuerza y por algún motivo que todavía no comprendemos bien, se les apaga el combustible y se extinguen. Entonces, el principio que tanto se ha enarbolado, por ejemplo, para parar la vacunación, que se ha hecho en Castilla y León, el vídeo desafortunado de parad las vacunas, es nuestro. Se levantó un día por la mañana la consejera y ordenó ella, por su cuenta y riesgo, parar la vacunación con AstraZeneca, 7 de abril. 7 de abril, no se me olvida. O sea, la vergüenza que pasamos ese día. Y a mí me llamaron a la televisión porque no había nadie de la claro, autonomía entonces, que quisiera ir a la televisión. Normal y lógico. Entonces, eso que ella tanto enarbolaba del primum non nocere, ¿dónde está aquí? Si sabemos que estamos haciendo daño y no tenemos evidencias de que estemos favoreciendo. Ahora, dicho esto, cosas que hay una cierta evidencia de que no han funcionado para nada y afortunadamente no se han repetido. Cierre de colegios, por ejemplo. Eso se ha hecho bien, pero digo por cosas que se han hecho bien. No ha funcionado el cierre de colegios, se ha evaluado que no ha funcionado el cierre de colegios, no se ha vuelto a encerrar a los niños en casa. Fenomenal. El tema mascarillas se politizó. Olvídate, ya no hay manera. Primero que no, luego que sí, luego que obligatoria pero que sí con válvula, pero que sí sin válvula. Hay regulaciones de comunidades autónomas en las que tenemos específico prohibido las mascarillas FFP2 con válvula. Digo, tenemos en primera persona. Las mascarillas egoístas. Las mascarillas egoístas. Que si, bueno, se llegó incluso a hablar de regulaciones como la alemana, que habla de para determinados transportes públicos autorizar solamente las la FFP2 o las higiénicas homologadas desechables. ¿Cuáles consideras tú que funcionan? Vale, pues mira, que considere han funcionado y está demostrado que han funcionado los toques de queda, ¿vale? Esos sí que han funcionado. Invento es cierto. Francés. Bueno, ¿cuál, perdón? Invento francés. Bueno, sí, Es decir, los que primero invento lo pusieron. francés. Y han funcionado los toques de queda, evidentemente han funcionado los confinamientos masivos. O sea, yo te digo lo que tiene evidencia, ¿vale? Y luego están funcionando lavado de manos, ¿vale? Eso es importantísimo. Y funcionan mascarillas en interiores con unas características concretas. Yo creo que lo que hay que me quedaría en la regulación europea, siendo generosa en la regulación europea de mascarillas. No creo que cualquier mascarilla tenga la efectividad que pueden tener las higiénicas, ya sean reutilizables homologadas o las desechables, ¿vale? Más allá de eso, no hay evidencia. A ver, el tema de la ventilación es que no está demostrado, ¿vale? Es un poco de cajón
el que si tú pones un medidor de CO2, como se ha puesto en algunos colegios o como se ha puesto en algunas comunidades, obligatoriedad para los centros hosteleros, si tú tienes la potencialidad de tener un evento superdiseminador ahí, ese evento superdiseminador no lo va a ser por el hecho de que la carga infectiva en el ambiente va a disminuir mucho. Pero que tenga plausibilidad biológica y que tenga evidencia no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, ¿cuánto daño hace? Pues hombre, mira, yo te digo una cosa. Mi cuñada es profesora de infantil y se ha pasado el invierno pasando un frío terrible y sus niños de 3 añitos con los anoraks. ¿Hacía falta en niños de 3 añitos que tienen una infectividad mucho menor y que les tienes sometidos a grupos burbuja, que no les dejas jugar con todos los compañeritos, que solo les dejas jugar con su clase? Claro, pero mira, te lo voy a... ¿Podemos hacer una pregunta a la sala de levantar la mano? Espera un momentito. Mira, vamos a hacer una cosa. Imagínate, ponte en la situación en la que tú formas parte de un comité de expertos de una comunidad autónoma, ¿vale? No es mi caso, tampoco. Y estamos todos muy preocupados porque ha pasado la primera onda, estamos todos en shock, hemos tenido un verano en el que casi no nos ha dado tiempo a descansar y de repente viene septiembre, octubre y vemos que empieza la cosa a aumentar y que nos dicen, ¿qué hacemos? Tú te revisas la literatura científica y solo te encuentras esto. Que los toques de queda franceses han funcionado, que el lockdown, el cierre completo también ha funcionado y dices... Ostras, esto todavía no estamos en una situación que justifique esto. Empieza a haber mascarillas, ¿vale? El tema de la mascarilla no hace mucho daño, vamos a ponerlo. El tema del lavado de manos, vamos a ponerlo. A lo mejor se te ocurre hacer una cosa que no han hecho las autoridades sanitarias de, creo, ninguna comunidad, que es educación sanitaria, ¿vale? Porque sí, la mascarilla fenomenal, pero ¿cómo se pone, cómo se quita, cómo se hace un lavado de manos correcto? Pero igual se nos ocurre hacer eso. Y entonces se nos ocurre otra cosa, y es lo que tú dices, hombre, un medidor de CO2 en la hostelería que les obligue a mantener una ventilación, vale, pues vamos a evaluar esa medida. Bueno, pues nadie la ha evaluado porque no solo te va a venir la segunda ola, es que luego te va a venir otras 3. Y ese es el verdadero problema. Yo no sé, mi sensación es que, aunque tuviéramos un mínimas... Perdón, es que me estoy... Bueno, es un debate. Sí, es que de todas formas, una más y ya está, ¿vale? Comentario. Que mi sensación es que si hubiéramos cumplido 2, igual, si de verdad hubiéramos cumplido 2, igual hubiera sido suficiente. Bueno, pero si hubiéramos no, cumplido 2 para siempre. 2, no, o sea, a ver, una vez pasado ahora, o sea, si realmente tú... ¿Con qué verdad estáis más de acuerdo? A ver. No sé, o sea... Llevar la mascarilla en todo momento, incluido... No, imagínate que este fuera un virus que te matara. Que te mata, pero que te matara pues, como el SARS, el primero, el 30, 40. El hermano de Zumosol, 30%. 8.000, entre 8.000 y 9.000 casos entre 2003 y 2005, luego desapareció, y más de 800... ¿Cuál era la pregunta? Sí, la pregunta es, ¿qué confiáis más? ¿En las mascarillas todo el tiempo o en mantener una distancia superior a 3 metros todo el tiempo? A ver, manos a favor de mascarilla. Todo el rato. Manos a favor de mascarilla. Yo prefiero mascarilla. No, perdón. Para no morir. Estamos hablando para no morir. Confiar. Es confiar. A ti te dan... Tú no puedes hacer las dos cosas. Y te dicen, ¿tú qué quieres? ¿Mascarilla o mantener la distancia de 3 metros? Siempre. O de 2 metros y medio. Manos a favor de mascarilla. Mascarilla. Contad. Bueno, yo creo que es mayoritario el apoyo a la mascarilla. No, habrá que votar. Sí, bueno, pero... Vamos a ver lo otro. Vamos. Distancia de 3 metros, obligatoria
Vale. Vale. No está claro. Perdón, pero... No, Lo que está claro es que la gente se cree que el virus viene por el aire, que el virus le va a entrar volando por cualquier lado y que ha hecho de la mascarilla quirúrgica el paradigma de la protección. Bueno. Y el paradigma de la protección de infecciones respiratorias es el aislamiento social, el ostracismo social, no ponerse en contacto unos con otros, claro, pero es que, y la distancia. Raúl, decía ella... Eso es educar a la gente. Y cuando no puedes hacer eso, Raúl, recurrir a esto. Decía ella, si hubiéramos hecho 2, y yo le he intentado decir, si hubiéramos hecho 2 todo el rato, de manera sostenida, yo creo que también tenemos que incorporar el componente no solo biológico, sino también social y humano. Claro, pero ¿Es la capaz sociedad... el humano, Raúl, déjame por favor un segundo. Bueno, ¿Es capaz el humano de mantenerse a 3 metros de distancia de todo el resto de los humanos durante 2 años? No. Pregunto, ¿vale? No. Entonces ahora yo confío en ahora mascarilla, pregunto yo, claro. ¿sabe la gente que está segura de que eso no se puede mantener ni a lo mejor 2 días? ¿Sabe la gente que si fuéramos capaces de mantenerlo durante 3 días, la epidemia se acabaría? O 5, o 10, yo no o creo 14. Que, vamos, no lo sé, pero acabaría. yo no creo que se hubiera servido. Pero se para mí acabaría, la mascarilla, todos. Sí. Entonces, vamos a ver, las cosas hay que sacarlas de quicio para que tengan verdad. La distancia en las infecciones respiratorias, transmisibles por vía respiratoria y en menor medida, pero también puede ser importante en determinados eventos superdiseminados por aerosoles, la distancia es la salvación. Y esto la gente, como todos vosotros, lo ha olvidado. Y dice, mascarillas. Bueno. Y con la mascarilla se contagia uno también. Pero como voy con la mascarilla ya voy protegido. A ver, que tenemos más preguntas. También hay más preguntas. ¿Es para este tema también? Eso, muy bien. Bien, bien. ¿Me oyes? Sí, te oigo. Bueno, 2 preguntas. Una, el tema de la linfopenia que vemos con relativa frecuencia en personas mayores, ¿no?, que es un signo de inmunosenescencia. De hecho, alguna vez, aprovechando que ahora podemos hacer CD4s con lo del VIH y todo con cierta facilidad, y tienen CD4s de un VIH muy avanzado, de menos de 250 muchos de ellos. Entonces, ¿habría alguna indicación de poner algún tipo de tratamiento profiláctico tipo Septrin o de apurar el tema de las vacunaciones para ese colectivo de linfopenias? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, el tema de los ayudantes nuevos que tenemos, mucho más potentes, ¿tienen algún efecto secundario más añadido a los ayudantes clásicos? Y sería lógico hacer estudios de vacunación con antígeno y ayudantes potentes como los que tiene Glaxo frente a solo los ayudantes, porque ellos también aumentan la inmunidad inespecífica. 2 preguntas. Vale, son 3 interesantes preguntas y bueno, voy a intentar resumirlas. Vamos a empezar, porque ya se me ha olvidado hasta la primera. Vamos a empezar por la... Linfopenia, ha dicho. La linfopenia, vale. Lo de la linfopenia está claro que, bueno, como habéis visto, es un factor que contribuye de manera significativa a una peor respuesta a las infecciones y que predispone a otra serie de enfermedades. Eso no es óbice para que un paciente que tú tienes con linfopenia, y ahora más, lo sigas vacunando. Es decir, ahora todavía con más razón, si antes la teníamos, ahora todavía con más razón seguir vacunándolo. ¿Por qué? Porque aunque tenga una linfopenia y una linfopenia progresiva, no significa que los linfocitos que le queden no son funcionales. Siguen habiendo linfocitos funcionales. Y aunque no va a conseguir, evidentemente, un nivel de respuesta inmunitaria como la tiene una persona que no tenga esa linfopenia o una persona joven, sí que es verdad que sobre algo que es la vacuna es mucho más positivo que no ponerle una vacuna. Por consiguiente, la vacunación no solo no es que no esté indicada, sino que con más ahínco todavía hay que vacunar, ¿vale? Con lo cual, insisto, siempre teniendo en cuenta de que estás tratando a un paciente que está en un proceso de inmunodeficiencia severa y que, bueno, el fallo de eficacia se puede dar, pues igual que vacunar a cualquier paciente inmunodeficiente.
pero en los pacientes con inmunodeficiencia la vacunación es necesaria y conveniente. Ya no solo esto, también, y de eso nos olvidamos muchísimo, y no sé si, por ejemplo, Sonia, que es epidemióloga, o Roy también están de acuerdo conmigo, nos estamos olvidando siempre de los convivientes. Los convivientes se han de vacunar también. En una situación de riesgo, una situación de inmunodeficiencia en la persona que sea, los convivientes actúan como protección siempre y cuando esos convivientes estén perfectamente inmunizados y vacunados. Y esto tenemos que insistir muchísimo, sobre todo en pacientes con inmunodeficiencia que en ese momento, pues a lo mejor no pueden ser vacunados por la razón que sea, o que tienen un nivel de inmunodeficiencia tan elevado que no les permite pues ponerse ciertas vacunas que pueden llegar a ser ciertamente peligrosas, como son las vacunas vivas atenuadas, ¿no? Por consiguiente, eso hay que estudiarlo y bien. Insisto, sí hay que vacunarlos, ¿vale? Con total seguridad. La otra pregunta que me hacía de los adyuvantes es que si los adyuvantes incrementan tanto la inmunogenicidad como la reactogenicidad. Hombre, está claro que puede incrementarlo. La reactogenicidad no es ni más ni menos que una respuesta inmunitaria exacerbada, ¿no? Y que en muchos casos puede ser más dañina que el propio beneficio de la vacuna. Ahora bien, tenemos que escoger adyuvantes que tengan un equilibrio entre el aumento de la inmunogenicidad y no un aumento demasiado excesivo de la reactogenicidad. Y para ello están los ensayos preclínicos y los ensayos clínicos. Eso lo tenemos claro. Hay un montón de adyuvantes que todavía no están en el mercado por un problema de reactogenicidad, básicamente, aunque generan una inmunogenicidad de la leche, ¿no? Porque ya estamos en confianza. Entonces, está claro que los adyuvantes que tenemos, como por ejemplo el que he citado esta mañana con la vacuna del herpes zóster, el AS01B, pues es un adyuvante con 3 fracciones y es un adyuvante que hemos visto que genera una suficiente inmunogenicidad, es decir, incrementa de forma significativa tanto la respuesta de inmunidad humoral como la respuesta de inmunidad celular en los pacientes inmunocomprometidos, sea el que sea, y en los pacientes con inmunosenescencia grave, y esto implica, bueno, pues que se protegen. Con la vacuna viva atenuada que teníamos de zóster, no podíamos vacunar a estos colectivos por el riesgo de reactivación o de que el propio virus vacunal pueda producir la enfermedad. Y ahora sí podemos hacerlo porque es una vacuna de subunidades donde le hemos puesto este adyuvante que, insisto, lo que hace es incrementar muchísimo esa inmunogenicidad con 2 componentes, que es el MPL, que he citado esta mañana, y con el QS21, que es una saponina. Ambos dos generan incremento de la inmunidad celular y de la inmunidad humoral. Ahora bien, ¿la reactogenicidad con esta vacuna en particular es demasiado elevada? Pues no. Se ve que hay un aumento de la reactogenicidad, sí, pero no suficientemente importante, y los efectos o eventos adversos graves pues están igual que en el grupo control. Es decir, no hay un incremento significativo de eventos graves asociados a la vacunación. Y por tanto, por eso ha salido esta vacuna. Y se pueden conseguir estos adyuvantes. Tercera pregunta. ¿Se pueden utilizar los adyuvantes solos, sin el antígeno, para generar una potenciación general inespecífica del sistema inmunitario? Pues sí, se puede, claro que se puede. Lo que ocurre es que, como bien tú dices, no va a ser un incremento importante, no hay un incremento, o no se puede utilizar como una vacuna, tendría que ser utilizado como un inmunoestimulante inespecífico general. El problema en muchas ocasiones es que estos inmunoestimulantes, si los utilizamos estos adyuvantes solos, no se justifica en muchos casos la reactogenicidad que pueda generar en personas normales y corrientes que no requieren estos adyuvantes. Pero bueno, sí que es verdad que actualmente hay un montón de moléculas que están esperando a su autorización, que están basadas ni más ni menos que en su poder, que son moléculas que se emplean como adyuvantes, mejor dicho, de vacunas, y que están esperando su autorización para utilizarlos como inmunoestimulantes inespecíficos. Eso sí que es totalmente cierto. No sé si te he respondido o no. Lo del Cetrim, no lo... Terapia antimicrobiana, lo has dicho tú, ¿no? Sí, lo mismo que no sube VIH menos de 250, pues le ponemos Cetrim. Vale. La
la vacunación queda claro que hay que vacunar y con más insistencia a este tipo de pacientes inmunodeprimidos, pero algún tipo de terapia profiláctica antibiótica, ¿tendría algún sentido? Tanto el Cetrin como la citromicina, que también se ha utilizado en la quimioprofilaxis de enfermos con inmunodeficiencia, está marcado para ciertos enfermos que tienen ciertas inmunodeficiencias que son severas, como por ejemplo la inmunodeficiencia variable común o otro tipo de inmunodeficiencias como la agamma o hipogammaglobulinemia de Bruton, etcétera, ¿vale? Pero actualmente no está indicada la profilaxis antibiótica en personas que muestran linfopenia progresiva, a no ser que esa linfopenia progresiva tenga un reflejo clínico que es infecciones de repetición, ¿vale? Como infecciones además severas de repetición, como por ejemplo neumonía, como por ejemplo otitis media de repetición, etcétera, etcétera. Siempre tiene que estar en un contexto clínico, no es solo el hallazgo de una linfopenia, sino esa linfopenia está teniendo reflejo clínico con un aumento importante de las infecciones y de la frecuencia de infecciones en mi paciente. No, ¿vale? No hay que hacer nada. Sí, entonces cuando ya sí, desde algunos foros se está hablando de poner esa terapia o esa profilaxis antibiótica a base o bien del cotrimosazol, que es lo que tú estás citando con el Cetrin, o bien con la acitromicina, ¿vale? Incluso en pacientes que muestren hipogammaglobulinemia, y ya termino, porque hay algunos pacientes ancianos que concomitantemente a la linfopenia progresiva muestran una hipogammaglobulinemia. Aquí, si además está asociado a infecciones de repetición, infecciones severas, ya se tiene que asociar la quimioprofilaxis antibiótica a la terapia inmunoglobulínica o bien intravenosa o subcutánea, ¿vale? Como si fuera un inmunodeficiente de una inmunodeficiencia primaria de un niño con una, o un adulto con una inmunodeficiencia del tipo, la más frecuente, la inmunodeficiencia variable común, ¿no? ¿Me ha explicado? Sí, ya está de acuerdo. Yo, ya que has cogido carrerilla, ¿no deberíamos prestar más atención a las infecciones por citomegalovirus, por lo menos para su diagnóstico y su rastreo, ya que tienen tanta importancia en la menor respuesta inmunitaria? Absolutamente, absolutamente. Deberíamos de prestarle atención a todas las infecciones persistentes en general y a los herpesvirus en particular. Y en particular al citomegalovirus y al virus de Epstein-Barr, que es algo que siempre nos olvidamos que está ahí, ¿no? Ambos dos tienen la capacidad de producir alteraciones inmunitarias importantes. Y evidentemente yo creo que se nos está escapando en la interpretación de una serología positiva de citomegalovirus o incluso nosotros en consulta vemos muchas veces pacientes que vienen con una serie de trastornos que cuando tenemos el historial de su serología de citomegalovirus vemos que ha hecho una IgG, ha incrementado de forma significativa la IgG, eso significa reactivación, ¿vale? Y esas reactivaciones coinciden casi siempre con un brote de enfermedad autoinmune, con un brote de algún tipo de alteración de tipo infeccioso por otro agente infeccioso que nada tiene que ver con el citomegalovirus o con el Epstein-Barr, ¿no? Por eso yo creo que es conveniente y necesario que aprendamos una cosa que creo que es deficiente en muchos casos y aquí esta tarde lo estamos un poquito poniendo sobre la mesa, ¿no? El desconocimiento que hay sobre lo que se llama la inmunoinfectología, la relación entre el agente patógeno y el sistema inmunitario y cómo esa relación entre el agente patógeno y el sistema inmunitario a nivel clínico puede darnos unas herramientas absolutamente prácticas y útiles para llevar mejor al enfermo que tenemos delante. Eso los pediatras, y ahí tenemos a Roy, los pediatras lo hacen excelentemente bien, ¿no? Porque llevan toda la vida dedicándose a eso y evidentemente lo tienen en cuenta, pero quizá yo lo he hecho más de menos en los adultos, ¿no? En las especialistas que se dedican a adultos. Y ahí me quedo. Mi pregunta es para Raúl. Yo soy veterinaria y estoy haciendo doctorado en virología. Y la pregunta va sobre un dato que diste esta mañana, que dijiste que los quirópteros, los murciélagos, eran reservorios de muchas enfermedades, como el coronavirus, pero también otras como puede ser la rabia. Y habías dicho que estaría interesante que hablásemos sobre las razones que llevan a esto. Qué interesante. Me imaginaba que era quizás porque es el único mamífero capaz de volar
y que tiene una amplia distribución prácticamente mundial. Me imaginaba que esas eran las principales causas, pero por si habría alguna más. Sí, es lo que tú has dicho. Es el único mamífero en el que todas las especies vuelan. Y volar, como cualquier actividad biológica, paga un peaje biológico. El volar, el peaje biológico de los murciélagos, sean frugívoros, sean insectívoros o algunos que se alimentan. Y por otra parte, una defensa muy clara y muy directa frente a realmente lo que son peligros claramente identificados, como pueden ser células cancerosas. Y eso, hay muchos mecanismos que los describió el otro día. No sé si estuviste en la sesión de José Manuel Vizcaíno. Allí, bueno, pues Elías Ferri lo dijo y yo lo sabía también. Hay un sistema que es el sistema STING, que es el sistema estimulador de interferones. Y ese sistema STING, en la filogenia de los murciélagos desde hace a lo mejor 70, 80 millones de años, ha evolucionado y ha hecho una mutación. Y esa mutación le permite tener un sistema STING que es mucho más tolerante contra esas partículas de DNA que se desprenden en el vuelo. Y eso hace que vivan más tiempo, etcétera, etcétera, aparte de otras cosas. Y ese sistema STING es diferente del resto de todos los mamíferos que tenemos, incluidos el hombre, que tenemos ese sistema STING. Entonces, lo que lleva eso consigo es que igual que admiten DNA extraño, admitan virus DNA, admitan virus RNA, con los que conviven, y no solo se han visto 2 de gripe, el 17 y el 18, y los lisavirus europeos y africanos, sino que se han visto también los Nipah, los virus Hendra, un montón de paramyxovirus. O sea, cuando uno se ha puesto a estudiar los virus que tienen los murciélagos, ha empezado a descubrir virus, los corona, muchísimos corona, han empezado a cenar y son probablemente el hogar de cientos de virus distintos. O sea, que esa es la razón. Hola, a ver, esta pregunta es para el que quiera. Esta mañana, cuando veíamos la inmunosenescencia, ¿no? Había unas gráficas muy claras y cuando veíamos grupos se veía que los bebés, las embarazadas y los ancianos tienen un sistema inmunitario menos potente o inmaduro, por un lado, por ser niños, bebés o recién nacidos. Alterado. Claro. Sin embargo, y eso se ve muy bien, por ejemplo, en la gripe, ¿no? Como hemos dicho, hospitalizaciones de bebés o de neonatos y ancianos. Pero en cambio aquí en el coronavirus, nada que ver. O sea, parece como que son... Eso es lo que... Sí, pero no te creas. Se lo has puesto a huevo. Sí, pero no te creas. Vale. Evidentemente, los niños, siguiendo el discurso epidemiológico de Senata Más, que luego intervendrá, los niños pueden ser el último reducto de los coronavirus. Imaginemos un mundo ideal en el que todos estemos protegidos. Bueno, pues los coronavirus infectarían a los niños, no les producirían ninguna enfermedad, porque biológicamente tienen un sistema inmuno que produce más tolerancia, menos ambiente procitoquímico, menos receptores AC2. Podemos poner toda la teoría que queramos encima de la mesa. Bueno, fenomenal, para el virus ha encontrado su reservorio. No produce ninguna enfermedad, igual que nosotros le resuelve. La vacunación. Embarazadas, ojo, la embarazada en el tercer trimestre tiene un aumento del gasto cardíaco y una disminución del volumen respiratorio. Y ahí es un factor de riesgo de hospitalización para la embarazada COVID positiva. En el primer trimestre probablemente no y en el segundo tampoco. Te recuerdo que los americanos, que fueron los primeros en recomendar la vacunación de la embarazada, la primera recomendación, que fue en 2003, dijeron aquellas embarazadas cuyo tercer trimestre de la gestación vaya a coincidir con la epidemia aproximada estacional de gripe. O sea que un ginecólogo veía a una mujer, por ejemplo, en el mes de abril, y le decía, oiga, tenga usted cuidado, porque como usted va a estar entre diciembre, enero y febrero en el tercer trimestre, usted vacúnese en septiembre. O en octubre, cuando se vacune, ¿de acuerdo? Y lo que tienen en común todos ellos es que los vulnerables son vulnerables por edad y probablemente porque hay comorbilidades ocultas que no se han diagnosticado. Las embarazadas porque tienen un sistema inmune completamente diferente. Me acuerdo, ahora abuela pluma, un artículo que leí hace unos 4 años, en los que se demuestran en ratones humanizados embarazadas, que las ratonas, en este caso embarazadas e inoculadas con un virus de gripe, al cabo de un tiempo hacen una selección de los virus gripales
que hacen una selección seleccionando virus que tienen mayor virulencia, porque hay un sistema en la ratona embarazada que condiciona el que haya una, una mutación convergente en esa dirección. Y eso es interesantísimo porque está pensando si eso puede pasar en humanos, de tal manera que ciertas condiciones, la replicación de virus en ciertas condiciones biológicas, facilitaría el que hubiera no más transmisibles, sino virus que tienen, por ejemplo, mayor expresión de las proteínas NS2 o mayor expresión de la PB1 o la PB2, es decir, de factores que son factores de patogenicidad de los virus gripales. En el coronavirus eso todavía no lo sabemos. Bueno, sabemos que uno de los factores, nos lo explicó ayer Isabel Sola y ya se sabe, es la proteína E. La proteína E la deleccionas, le quitas la proteína E al virus, que es una especie de canal iónico que está en la membrana de envoltura, y el virus deja de poder replicarse. O sea, hace una replicación de un paso nada más. Ya después ya lo puso, ¿os acordáis en las gráficas aquellas? O sea que en ese hilo la vacunación en niños sí, en cuanto se pueda, estaría altamente recomendada. A ver, sí. Te lo he puesto también a huevo para decir sí, pero no te creas. Yo sí, o sea, sí, por muchos motivos que ahora expondré, pero de todas maneras, es que no tengo la diapositiva a mano, pero por debajo de 10 años aumenta también la hospitalización. No llega hace una J. O sea, la hospitalización por COVID es mucho más importante a medida que nos acercamos a la edad extrema superior. El mínimo lo hace entre 10, 15, 19 más o menos, pero años. Ahí hace el mínimo, pero en el rango de 5-9 es un poquito mayor y en el de menores de 5 es un poquito mayor. No alcanza, y luego lo que sí que es verdad que no hace ese aumento es ni UCI ni mortalidad, ¿vale? Con lo cual, la carga de enfermedad en niños no es despreciable. La tasa de ataque hemos visto que era inferior, con lo cual, pero inferior, ¿por qué? Pues, a ver, parece ser que son menos susceptibles a la infección. Hay cierta evidencia que apoyaría esa teoría. No está todavía al 100% claro. Y lo que sí que está claro es que no son el reservorio principal, como son en gripe. En gripe tienen una tasa de ataque muy elevada. Nosotros en España hemos tenido una tasa de ataque en niños ligeramente inferior, que bueno, pues se puede atribuir una menor transmisibilidad en esas edades, o se puede atribuir también a lo que os hablaba esta mañana, al comportamiento que se ha tenido alrededor de los niños. Entonces, bueno, ahora, efectivamente, pero hablamos de la vacunación ahora, en pandemia, no en pospandemia. Entonces, pero el de la gripe es ahora. Bien, llevamos millones de años padeciendo gripe, y la única fuente de población susceptible, acordaros de lo que os he dicho, virus, población susceptible. La única fuente de alimentar población susceptible, naif al comedero de la gripe, es niños que nacen, cortes de niños que nacen. Bueno, pero no es el caso de COVID. Entonces, COVID tiene mayores tasas de hospitalización. Ahora, a 20 de julio de 2021, no es el caso de COVID. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora mismo las vacunas se han solicitado las autorizaciones de emergencia para los mayores de 12 años. Se van a ir bajando esos tramos de edad. La verdad es que no sé cómo vendrá en Europa, si van a venir de golpe a partir de los 6 meses o van a venir en 2 escalones, de 2 años a 12 meses y de 6 meses a 2 años. Mi opinión es que debemos vacunar a niños, y debemos vacunar a niños por 2 motivos. Primero, porque la carga de enfermedad en ellos no es desdeñable. O sea, evidentemente, cuando tú vacunas a un segmento de la población, les tienes que ofrecer un beneficio. Yo creo que vacunar a una persona solo para producirle un beneficio a un tercero, en mi opinión, no sería éticamente correcto. Entonces, el beneficio individual existe, igual que existe con gripe. Pero es que el beneficio colectivo, si queremos alcanzar ese dintel de inmunidad de grupo, que como bien decía Raúl antes, las nuevas variantes
están ganando en transmisibilidad, es decir, nos están elevando el dintel, y además las vacunas están disminuyendo la efectividad para prevenir infección por las nuevas variantes, con lo cual nos están elevando todavía un poquito más el dintel, nos hace que incluso en sociedades tan envejecidas como la nuestra, si no vacunamos a niños no vamos a poder controlar la epidemia. Y esto les ha pasado en Israel, que está mucho también tanto en las noticias que buscan el clickbait como en los foros antivacunas, el repunte de casos que ha habido en Israel. En Israel lo que les ha sucedido es que tienen una pirámide de población que para nosotros la quisiéramos, es una pirámide de población muy joven para tener el desarrollo socioeconómico que tiene Israel, y tienen un porcentaje de población muy grande que no se ha podido vacunar. Entonces tienen una cobertura global de su población que está baja para haber soportado la entrada de variante Delta, y ahí es donde se les ha descontrolado la epidemia. Entonces, para mí, vacunación en niños sí, necesaria. Yo no estoy de acuerdo. No sé si Roy opina. Yo desde el primer día. No estoy de acuerdo diametralmente opuesto, no estoy de acuerdo. ¿No? Como virólogo no estoy de acuerdo en esta Vamos, fase. Leo. No Vamos, estoy de Leo. acuerdo. En esta fase. En esta Claro, fase. claro. Más adelante, es decir, dentro de 3 años o de 4 años, cuando tengamos una inmunidad en la población y que el único reservorio puedan ser los niños, entonces a lo mejor. Porque Perdona, además tendremos... Define esta fase, por favor. Tendremos seguridad, que ahora no la tenemos absoluta, y cuando ocurre un efecto adverso en una persona mayor es muy grave y es muy importante. Pero cuando tenemos un efecto adverso en un niño es muy grave y es muy importante también, pero además la esperanza de vida de uno y de otro es absolutamente distinta. Entonces, yo no soy partidario, fijaros que he hablado de que soy partidario de la vacuna en los niños pequeños, porque las hospitalizaciones igualan en estos momentos, ni por carga de enfermedad, ni por peligro, ni por ningún... En estos momentos, a lo mejor al año que viene estoy diciendo lo contrario, o al año siguiente, en forma de lo que vaya la evolución. Pero yo no estoy de acuerdo, no sé cuál será la opinión de la EV o la opinión de la EP, no tengo ni idea, pero me gusta... Fernando, bueno, pues me gustaría saber su opinión. Pero yo personalmente en estos momentos no veo una prioridad. En todo caso, vacunar hasta los 10 años, como mucho, 12 años, 10, ahí. Los adolescentes es otra cosa. Pero de ahí para abajo, 9, 8, 7, los singles years... Pero Raúl, estás diciendo prioridad. O sea, yo no estoy hablando de poner por delante... No, ni vacunar ahora en este momento, ni vacunar en este momento. Es decir, tú si hubieras completado la vacunación de todos los mayores de 12... Mañana, por ejemplo, no te lo pongo fácil. No mañana nos sale el Pedro de turno y nos dice, habiendo sido derrotado el Ejército Rojo... Todos los estos tal están vacunados. Vale. Ya tenemos las 2 dosis hasta los 12 años o 10 años. Y paras ahí. Y paro. Pero hay vacunas... Y observo, evalúo y veo. Pero tienes ya ensayos... Imagínate que llegas a esa situación y tienes ensayos clínicos donde tú has visto que la vacuna es segura y efectiva. Hombre, claro. Y eficaz, y que además al niño le vuelve los ojos azules y a los padres les contenta, fenomenal. Yo no soy un antivacuno. La recomiendo y vacuno a mis nietos. Estamos todos de acuerdo. Pero mientras tanto, no. Y Fernando... Bueno, es que yo creo que está viendo ensayos, ¿no? Sí, hay, claro. No. En marcha. Sí. Hay ensayos en marcha, pero no. Yo creo que está claro que en este momento quizás no sea el adecuado, pero en un tiempo muy breve, por lo menos, al igual que en la actualidad, dar la oportunidad a aquellos padres que quieran proteger a sus hijos de que se la pongan, por supuesto, de forma voluntaria. Por supuesto, absolutamente de acuerdo. Fernando, que estabas pendiente de dar tu opinión de esto. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha comentado. Quizá yo hago un max mix, ¿no? Por no pelearme con nadie. Yo realmente sí que estoy de acuerdo con la vacunación de los niños siempre y cuando, evidentemente, esos ensayos clínicos nos demuestren la efectividad y la falta de reactogenicidad. Hay una máxima, a más gente tengamos vacunada, mejor, ¿vale? Y eso incluye a los niños, está claro. Ya sea su capacidad de transmisión, de reservorio, llámalo como quieras. Porque, los epidemiólogos tratan de poblaciones, está claro que tienen que hablar de una forma, pero los que nos dedicamos a la inmunología, a la inmunoinfectología, etcétera, hablamos de individuos. Y entonces, evidentemente, desde el punto de vista del individuo, está claro que
tenemos niños que están afectados por un síndrome inflamatorio multisistémico por la COVID-19 y tenemos niños que pueden actuar como diseminadores también del virus y por lo tanto yo creo que es una población susceptible de ser vacunada, insisto, siempre y cuando, y como bien dice tanto Sonia como Ruiz, los estudios y los ensayos nos hablen de que tiene una buena efectividad y una muy baja reactogenicidad. Claro, bueno, y es que lo de que la vacuna hubiera demostrado efectividad y seguridad, que lo doy por descontado, es que no se me ocurre que se... No, pero yo creo que a lo mejor, yo creo que te referías también, Raúl, a que no es lo mismo un evento adverso grave en una persona de 80 años que en un lactante de 6 meses, eso es evidente, y la repercusión mediática que va a tener también puede ser muchísimo más grave, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que los datos de los ensayos clínicos habrá que mostrarlos y luego, efectivamente, como estrategia de salud pública, si dejamos grupos sin vacunar, pues evidentemente la transmisión... En eso estoy de acuerdo. Sí. Lo que sucede es que en el balance riesgo-beneficio, yo personalmente, y digo, esto es una opinión personal absolutamente, que he defendido en otros sitios y que hemos intercambiado opiniones, creo que el síndrome multisistémico inflamatorio, que es grave, es muy extremadamente raro, muy raro, tan raro que puede ser a lo mejor cuando acaben los estudios o cuando empieces a vacunar a una gran población infantil, que es cuando vas a ver los posibles efectos adversos, pues es que el síndrome multisistémico inflamatorio puede estar en el rango de los efectos adversos raros. Entonces, la seguridad en vacunaciones pandémicas de poblaciones que no constituyen una carga de enfermedad, de hospitalización o de muerte grave es una prioridad y es algo que hay que dejarlo para muy después, cuando estemos muy seguros. Así que por eso cuando a mí me decía ¿qué hacemos si mañana nos dicen? Yo lo pongo fácil, el debate. Mañana están todos vacunados ya. Ahora es 30 de diciembre y ya estamos todos vacunados. ¿Empezamos por los de 9 años? Digo, no. Me gustaría tener muchos más datos. Claro, ya. Y entonces para que vayan al colegio les vacunas. ¿Y te arriesgas? No, esa es la pregunta que hay que hacer. No, pero a ver, es decir, tú eres el pediatra y yo soy el padre. Y te digo, oiga, ¿me garantiza que mi hijo no va a tener ningún efecto trombótico, no se va a quedar con estrabismo, tal y cual? Con ninguna. Usted le apelo, ¿sabe los trabajos que hay y tal? ¿Tenemos la misma evidencia que con los mayores? No. Elige sabiamente, ¿no? Exactamente, no tenemos esos datos, no le puedo asegurar. Pues yo elijo sabiamente y digo que no. Pero estás hablando como padre o como abuelo. Sí, como padre. No como científico. Claro. El padre siempre. El padre. Pues, yo tengo que elegir. Si quiero que vacunen. Vamos a ver, en España, mientras no se determine lo contrario por la situación pandémica, y tendría que estar muy justificado, y yo ya en este país creía que había cosas que no vería y he visto, con lo cual no te puedo garantizar que no se promulgue una ley que te quite la libertad que tienes de elegir sobre la salud de tus hijos, pero ahora mismo el principio de autonomía del paciente establece por la ley de cohesión y calidad del sistema sanitario y por la de autonomía del paciente que la decisión es tuya. Y si tienes la patria potestad compartida con quien corresponda, es una decisión conjunta, salvo que haya un señor que te lleva a un juzgado por un interés mayor del menor, que eso te puede suceder, pero yo creo que a día de hoy ningún médico se mete en un fregado de semejantes características porque un padre no quiera vacunar de COVID a su hijo, ¿vale? O sea, es el único resquicio que tiene la autonomía, y es la autonomía, ojo, ejercida por el padre, madre o tutor legal, la que tiene ese resquicio. La autonomía de una persona que no se quiere tratar ella a sí misma es absoluta. La vacunación de los niños se ha propuesto, yo me meto a saco de abogado del diablo contra mí mismo, porque si eres científico tienes que ser extraordinariamente sincero. La vacunación de los niños de 9 años, de los single years, que es lo que dicen se ha planteado por seguridad en los que conviven con los abuelos o con personas de riesgo. Pero ahora ya sabemos que esas personas que están vacunadas
no tienen la misma vulnerabilidad y carga de muerte que antes. Y la segunda ha sido promovida por los maestros y los profesores. No hay que más que asomarse, Roy, a las redes sociales. Yo tengo 15.000 y pico seguidores, no soy un de estos de 100.000 o de 40.000, y tengo cantidad de gente que me ha interrogado, oiga, yo soy maestro, ¿qué pasa? ¿Me puedo coger el COVID en el colegio? Y yo le digo, es bastante difícil. Si tomas las medidas individuales de protección es bastante difícil. Porque cuando me dicen lo del CO2 y lo de un filtro EPA que filtra todo el aire, digo yo, sí, pero no te creas. Porque si tú tienes a una persona y le pegas un beso, o te coges el bocadillo que acaba de comer o el refresco, pues te contagias, aunque tengas un CO2. ¿Y quién impide a un niño de 9 años hacer eso en clase? O en el recreo, o en donde sea. O sea que lo que hay que balancear es fundamentalmente es el riesgo y el beneficio. Y si a mí me convencen que el riesgo y el beneficio es mayor, porque aparece algo nuevo en un favor o en otro, es decir, oiga, mire, llevamos vacunados 2 millones de niños y no ha aparecido absolutamente nada. Y yo digo, perfecto. Pero aquí sí que soy absolutamente conservador. Yo estoy de acuerdo con... Pero pues me alegro. Fíjate que se establece un debate parecido al de algunas vacunas no financiadas. Es decir, tienes que ver cuál es el riesgo o beneficio de una vacuna, por ejemplo, frente a una sepsis meningocócica que no está financiada, cuando además el padre te puede decir, oye, ya que pago, por lo menos dime que no va a haber ningún efecto secundario. Y no se lo puedes decir. Es que ninguna vacuna está libre de efectos secundarios. Y cuando te preguntan, oye, ¿y qué probabilidad hay de que le pase esto a mi hijo? Tienes que decirle, muy baja. Es casi más fácil que te toque la lotería. Pero tienes que saber que tiene un 30% de mortalidad. Y un 30% de morbilidad también. Y eso es lo que tú tienes que utilizar para hacer tu propio balance beneficio-riesgo. Y creo que sería una situación parecida a la que se podría hacer con el COVID. Probablemente con menos mortalidad. No porque el riesgo de una meningitis es, aunque sea muy bajo, yo creo que es todavía inferior ese riesgo, o sea, quiero decir que es superior, el porcentaje es muchísimo más grande para el único síndrome que a mí me asusta del niño, que es en el rango de los 5, 6 años, 7 años, que es el síndrome inflamatorio multisistémico. No, Raúl, a partir de los 5 años hay una caída de incidencia de la enfermedad meningocócica invasora y la vacunación no financiada, la Asociación Española de Pediatría la recomienda en toda la infancia. Y hay unas incidencias muy diferentes en los 2 primeros años de vida y en los 5 primeros que, por ejemplo, entre los 6 y los 10. Y aún así, entre los 6 y los 10, por la gravedad de la meningitis se recomienda, y la frecuencia de COVID ahora mismo todavía es muy elevada, y con unas tasas de ataque tan elevadas, aunque sea un evento raro, si multiplicas, no creo que los riesgos se lleven mucho. Si quieres hacemos los cálculos cuando bajemos. Será un bonito ejercicio. Tenemos otra pregunta. ¿Habéis terminado con este tema? Sí. Hola. Quería preguntaros por vuestra opinión acerca de si puede haber riesgo o no al vacunar a personas con patologías autoinmunes con las vacunas de adenovirus, que se han visto que tienen reacciones adversas con base inflamatoria o inmunitaria. Fernando, yo creo, no sé. Ferdinand. Se ha quedado cuajado. Bueno. ¿Te has quedado congelado? ¿Me he quedado congelado? Ahora. Bueno, con respecto a las personas que tienen enfermedades autoinmunes, de normal una persona que tiene una enfermedad autoinmune está con tratamiento inmunosupresor en la mayoría de los casos. Y eso implica que es un paciente inmunocomprometido, con lo cual está claro que la vacunación todavía es más de obligado cumplimiento, porque, como he dicho antes, el inmunocompromiso no está reñido con la vacunación, sino todo lo contrario. Ahora bien, ¿puede una vacuna como esta generar brotes de cualquier enfermedad autoinmune? Bueno, pues con lo que llevamos visto, pues parece que no. Lo que sí es verdad es que en personas que previamente han sido sometidas, y eso ya lo sabemos, no voy a explicar nada nuevo, ¿no?, que han sido sometidas a tratamientos con heparina y que han hecho una trombocitopenia a posteriori del tratamiento con heparina, sí que es verdad que esas personas tienen algún tipo de anticuerpo, que ya sabemos muy bien frente a qué va dirigido, de autoanticuerpo,
que cuando se le mete una vacuna vectorial, como pueden ser la vacuna de AstraZeneca o la de Janssen, esos anticuerpos van a generar una respuesta de inmunidad cruzada que va a potenciar todavía más esa trombocitopenia, que además está asociada a fenómenos trombóticos. Es un fenómeno protrombótico asociado a trombocitopenia. Y eso se da en personas que previamente han tenido ese historial de exposición a la heparina y que han generado una respuesta autoinmune. Para el resto de personas, si me estás hablando de un paciente con un lupus, con una artritis, etcétera, etcétera, con una esclerosis múltiple, etcétera, no se está viendo que haya un incremento significativo del número de brotes, ni nosotros tampoco en nuestra consulta diaria lo estamos viendo, ¿no? Ni en los registros que actualmente está manejando la sociedad, por ejemplo, andaluza de enfermedades autoinmunes sistémicas. No existe tal peligro, ¿no? Si es la pregunta que has hecho. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta para el público, ¿se puede? Oh, sí, claro. Quería preguntar, no en el centro de Madrid, oye, cuando salgáis de aquí y estáis paseando por el Escorial, ¿quién sigue llevando la mascarilla en la calle? ¿Por qué? Un momento, que si no nos... ¿Por qué? Desde el cariño, ojo. Que yo creo que depende de la concentración de gente que haya en la calle. Sí, por eso he dicho, aquí en el Escorial, que vamos, raro se tiene que dar para que se ponga esto como sol. Pues no. Y sin embargo, ¿cuál es vuestra sensación en la actualidad? 50% de la gente sigue llevando mascarilla, o más. Yo creo que nos hemos acostumbrado, ¿no? O sea, estás en el exterior y en general no vas haciendo un análisis de, bueno, ahora hay gente, ahora no, ahora me la pongo, ahora me la quito. Tomas una rutina de, bueno, yo decido que en exteriores la voy a seguir llevando. Hombre, si te vas a pasear por el campo tú con tu perro, seguramente, vamos, yo no tengo perro ni paseo por el campo, pero en ese caso supongo que te la quitarías. Te aconsejo las dos cosas, tanto perro como paseo por el campo. Pero al final es no introduces tantos factores. Seguramente en sol todo el mundo se la pondría y en el Escorial uno diría, bueno, pues ahora me la voy a quitar porque no hay mucha gente, pero... Yo estaba muy de acuerdo con... Allí hay una pregunta. Perdón. Pues mi opinión es que la gente que la lleva es gente que está aterrorizada por la vacuna no protege y ahora no sé qué y no sé. Bueno. Pero da una falsa sensación de seguridad. Yo hay una cosa que sí que sigo viendo, por ejemplo, en los aeropuertos, y me podréis decir lo que queráis del sistema de ventilación de los aviones, ¿no? Pero yo no salgo de mi asombro, aeropuerto, todo el mundo con su mascarilla, distancia de seguridad antes de entrar en el avión, y en el avión todo es así. Claro. Así es. Igual que en el tren, en el AVE. Yo el otro día puse un tuit, digo, ¿cómo puedo estar en la estación de Zaragoza, que tiene 3 veces esto? Estoy intentando buscar un asiento porque me dolía la rodilla izquierda, en la cual no me queda un resto de menisco como tal, y todo, no se puede por COVID. Digo, pero si nos van a meter luego 3 horas hasta que lleguemos ahí, que vamos a ir como piojos en costura, ¿eh? Por Dios bendito. O sea, estos son coherencia. Pero son realidades que luego es muy difícil de explicar. Es que la explicación de los transportes públicos es que los transportes públicos son competencia de Fomento y Fomento no se ha plegado en toda la pandemia a las solicitudes del Ministerio de Sanidad, que pertenece también al Estado. Con lo cual luego, claro, nos dicen a las comunidades autónomas que somos indisciplinadas y los primeros que tienen montada una lucha son los propios ministerios entre ellos. Que yo creo también que, además de tener en cuenta el porcentaje de gente que sigue llevando la mascarilla, yo me fijo más en el porcentaje de gente que lleva mal la mascarilla. Claro, la mayoría de la gente la lleva, pero la lleva mal puesta, la lleva con la nariz fuera, y yo creo que la gente se ha acostumbrado a llevarla porque es lo que está bien, pero en verdad la está llevando mal. Porque nos hemos centrado yo hago otra pregunta que la podéis contestar. Hay los datos. ¿Os acordáis el verano pasado que hubo una carrera mediática alimentada por los periódicos para ver cuál era la comunidad que era la última en aprobar lo de mascarillas todo el mundo en todos los lados? Y al final lo logró. Me parece que fue Castilla y León la última, y todos ya, mascarillas en todos los lados.
visteis cómo las ondas epidémicas reaccionaron, ¿no? No hicieron nada. Decía Sonia, me asusta que esté tan de acuerdo contigo, decía, hay que evaluarlo. Claro. Es que en ningún sitio de Europa se ha tomado esa medida. Nos han hecho el país más tonto de Europa. Aprovechar para hacer un poco de pedagogía, que decía el doctor Piñeiro. Es que nos para hemos, por lo menos a las personas... Porque a mí me dicen en Simancas, que es un pueblo que está al lado de Valladolid, pero es un pueblo... Oye, Raúl, ¿tú qué sabes que sales tanto en la tele? Porque si sales en la tele es que sabes mucho, ¿eh? Si no, ya puedes haber estudiado y tener penas y tener Lancet, que eso da igual. Oye, tú que sabes mucho. Nos había hecho una pregunta. Yo quiero saber por qué. Vale. ¿Por qué has hecho esa pregunta? Luego nos cuentas lo de Simancas. Pues porque creo que nos hemos centrado más en este país en obligar que en educar, ¿eh? Que nos hemos centrado más en obligar que en educar. De hecho, existe bastante coherencia científica en que las mascarillas al aire libre evitan más bien poco, pero al final, para no liar a la gente de cuándo sí y cuándo no, pues para todo el mundo, en todo momento, y ya está. Y al final, si a eso le sumas el miedo y una nueva ola, pues yo la verdad es que también entiendo que la gente se resista a quitársela, pero veo la Eurocopa, veo el partido en Hungría y alucino, porque digo, pues yo no sé si que los húngaros tienen una variante hiperresistente de su sistema inmune que no tienen inmunosenescencia, o no entiendo absolutamente nada como ciudadano, y tampoco entiendo como ciudadano que podamos estar reunidos en un comedor durante 2 horas sin mascarillas, riéndonos a carcajada limpia, pero para este foro, con una distancia de seguridad, tengamos que estar todos con la mascarilla. Que no lo entiendo como ciudadano, ¿eh? Y ya no como científico, y por eso... No, yo lo que no entiendo es cómo se hace obligatoria el año pasado una mascarilla, y fue cuando yo saqué en mi cuenta de Twitter lo de las 6 Bs, y no se hace obligatorio como en el resto de Europa, que no se puede beber en la calle pública, en la vía pública. Por lo tanto, no se puede hacer botellones de ningún tipo. Bueno, es que en España el botellón está prohibido. Sí. Bueno, bien, lo pero que pasa es que no tienen efectivos suficientes. Bueno, claro. pero yo digo eso. Claro. Y yo al final, cuando oigo todos estos razonamientos, lo que pienso es que es mejor tener a un pueblo ignorante y obediente, como ovejas, a tener a un pueblo enseñado y crítico y libre. Y siempre es así. O sea, cuanto más haces tonto al pueblo, ya decido yo por ti que tú no sabes nada, y no, oiga, mire, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué es esto del tren? ¿Qué es esto del transporte público? Oiga, usted me hace llevar la mascarilla y luego llego aquí al tren y estoy como piojos en costura. Haga usted otra cosa. Claro. Bueno, me acaban de conceder el honor de hacer la última pregunta. Sí, porque ya es la hora de que se vayan los autobuses y tenemos alumnos que se están marchando. Vale. Mi pregunta es para Fernando. Fernando, no sé si me has seguido esta mañana exponiendo la carga de enfermedad de la COVID y cómo están funcionando las vacunas de excelentemente bien en las personas mayores. Cuando digo excelentemente bien, lo digo para las expectativas que teníamos, porque yo creo que a todos se nos está pasando este año y medio entre muy rápido y muy lento. O sea, han sucedido muchas cosas. Y una de las cosas que han sucedido es que las expectativas que teníamos para las vacunas de la COVID estaban muy por debajo de lo que luego ha sucedido, y sobre todo en la población más mayor teníamos unas expectativas bastante inferiores a lo que estamos viendo. Y yo lanzaba la hipótesis de que esto pudiera tener que ver con que la infección natural por SARS-CoV-2 despista al sistema inmunitario humano y le hace generar una respuesta no tan pura Th1, y que las vacunas, sin embargo, estén generando una respuesta mucho más sesgada a Th1 que sea más eficaz en prevenir la infección y los efectos graves de la enfermedad. No sé si te cuadra esa hipótesis o tienes otra explicación. Sí, lo que sí es verdad es que las vacunas de ARN, que es básicamente la que hemos empleado en este grupo de población, desconocíamos completamente cómo funcionaban. Hay un problema que los geriatras están criticando constantemente en los ensayos clínicos, y es el edadismo. El edadismo es que, como bien sabéis, que en los ensayos clínicos casi nunca se coge a la población muy mayor, porque eso me puede generar un sesgo en la vacuna en cuanto a la respuesta, y está claro que a posteriori es cuando nos damos cuenta de que el aplicar ese edadismo es una chorrada, porque después lo vamos a ver cuando sacamos la vacuna al mercado, al campo, vamos a ver si ese efecto es mayor o menor, ¿no?
y nos damos cuenta de que con algunas vacunas, y sobre todo con la vacuna del ARN mensajero, que también se ha sometido al edadismo en los ensayos clínicos, pues hemos visto que la población mayor ha respondido excelentemente bien, pero sobre todo porque, como bien dices, Sonia, las vacunas de ARN mensajero, que bueno, no hay tiempo para hablarlos, pero están hechas es una vacuna de ARN no replicante, no replicativo. Hay otras que son de ARN replicante y replicativo que todavía funcionan mejor, aunque con un aumento de la reactogenicidad. Bueno, pues se ha visto que esas vacunas son capaces en las personas mayores de hacer lo que hacen otras vacunas, es decir, de generar ese ARN mensajero, un efecto potenciador de esos receptores internos que llamamos TLR, ¿vale? Y que lo que hace fundamentalmente es incrementar de forma muy significativa no solo la producción de anticuerpos, que todo el mundo habla de anticuerpos, y yo estoy harto de escuchar hablar de anticuerpos, porque la inmunidad, señores, no son solo anticuerpos. El sistema inmunitario es como una orquesta, donde hay violinistas, trompetistas, chelos, bajos y contrabajos. Y nosotros nos estamos dedicando a decir si la orquesta toca mejor o peor, solamente escuchando a los violinistas. Y eso no es así, ¿eh? Entonces, esos son los anticuerpos. Hay una inmunidad celular de la que nadie o muy poca gente habla, afortunadamente cada vez más, y esa inmunidad celular es la que, la TH1 que tú hablas, Sonia, es la que se ha visto muy reforzada con la vacunación y sobre todo con la vacuna de ARN mensajero, ¿vale? Cosa que nos ha sorprendido a todos y que se ha saltado a la torera, pues algunos de esos dogmas de fe que teníamos de que era imposible de que una vacuna pudiese incrementar de forma significativa la inmunidad celular y proteger a un anciano, ¿no? Pues mire usted, sí, las vacunas de ARN mensajero lo consiguen, igual que las vacunas adyuvadas de las que hemos hablado anteriormente, lo consiguen. No sé si te he respondido bien o no. Sí, sí. Bueno, pues con esto terminamos ya el curso. La verdad que ha sido un curso muy estimulante. Hemos aprendido mucho tanto ayer como hoy. El debate podía haber seguido y casi ponerse más calentito, pero como nos tenemos que ir todos, pues damos las gracias a todos los ponentes de hoy y a todos los alumnos que habéis estado aquí trabajando. Y os pido un aplauso final para nuestros magníficos ponentes.